Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les damos muy buenas noches a cada uno de ustedes, una bienvenida especial. Vamos a empezar nuestro servicio del día miércoles, siempre estudiando la palabra del Señor y sobre todo en aquellas cosas que como cristianos necesitamos aprender para madurar. Les suplico me acompañe haciendo una oración. Todos oramos ahí donde estamos, por favor. Bendito Padre, en ese tiempo darte las gracias, amado Señor, por tu bondad. Gracias por este tiempo que podemos siempre predicar tu palabra y por cada persona que se conecte en este momento. Señor, que siempre podamos buscar que tú nos hables al corazón, que podamos ser edificados en tu palabra. Utiliza, Dios, tu Espíritu Santo para quebrantar nuestro corazón y hacernos entender que tenemos que abandonar una serie de pecados en nuestra vida que estorban nuestra comunión contigo y que lastiman muchas cosas que hacemos. Bendice, Dios, a cada persona que tiene alguna prueba en especial de salud física, que seas, Dios, tú siempre ministrando sus corazones y sus vidas de una manera especial. Suplico bendición sobre este tiempo, Padre amado, y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos, una vez más les damos a cada uno de ustedes una bienvenida especial. Este tiempo es un tiempo separado para aprender la palabra de Dios, bien lo sabemos, y le animo, para empezar una cosa, que tenga su Biblia a su lado. El hecho que estamos quizás en la casa no es solamente tener el celular delante de nosotros o la computadora. La idea es continuar lo que hacemos habitualmente, tener nuestra Biblia, hermano, y si fuera posible, por nuestro propio bien, también un lapicero y un cuaderno, una hoja para poder tomar notas. Así podremos en adelante poder utilizar este recurso para nuestro propio bien y también para ayudar a otras personas. ¿Listo? Ok, entonces vamos a la Biblia. Abra su Biblia, por favor, en su casa. Abra su Biblia al libro de Santiago capítulo 1, verso 18. ¿Listo? Buscamos Santiago capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20. El día de hoy, como ustedes están viendo en la pantalla, el tema es la ira. La ira. Vamos a hablar de este pecado, de este problema que sin duda afecta tantas veces a nosotros como cristianos y aún a no creyentes también. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:18, lo siguiente: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice aquí Santiago, hermano de Jesús a propósito, que Dios nos hizo nacer por la palabra, dice para que seamos primicias, ¿listo? De sus criaturas. Entonces, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, fíjese, todo pronto sea, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 20 dice, porque la ira del hombre, subráyalo en su Biblia, no obra, no hace la justicia de Dios. Vamos entonces a analizar el hecho de la ira a través del versículo 19 en especial, cómo Dios nos puede ayudar a través de esto a luchar, a lidiar contra la ira. La ira es un pecado terrible. No existe pecado más cruel, más vil, más violento que la ira. ¿Sí? La Biblia nos advierte mucho respecto a la ira desde el inicio de la humanidad. Recordamos que el primer pecado cometido en la tierra, entonces en los hijos de Adán y Eva, fue un asunto de ira. Estaba Caín muy enojado, muy airado contra su propio hermano y le mató con esa ira. Y podemos ver a través de toda la escritura que Dios está buscando enseñarnos a cómo ser mansos o tener templanza o dominio propio y no permitir que la ira tome control de nuestras vidas. Es muy triste a veces ver a familias que se hunden por causa de la ira. Decía el versículo 18 que Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra. Y luego comienza a hablar de la ira. ¿Por qué? Porque una de las virtudes, uno de los atributos de un nuevo nacido, de una nueva criatura, de un creyente, un hijo de Dios, es que aprende a lidiar con la ira, con el enojo, de manera diferente. No puede lidiar con la ira como antes lo hacíamos, sin control. Antes, de hecho, no lidiábamos con la ira, le dábamos simplemente, entonces, control completo a la ira o al enojo sobre nosotros y no teníamos ningún reparo. Quizás nos lamentábamos por lo que hacíamos y decíamos, pero quedaba allí. Ahora en Cristo Jesús, ya que hemos nacido otra vez, hemos nacido en Cristo Jesús, debe haber una evidencia de que somos como Jesús y lidiamos con nuestro enojo, con nuestra ira, con control. Aún nuestros poros deben de respirar
que hay entonces un Cristo viviendo en nosotros, una nueva simiente. Jesús no vino para hacernos personas bonitas. Jesús no vino para ser cristianos que solamente parece que son buenos. Él vino para hacernos nacer de nuevo, para hacernos nuevas criaturas. Y respecto al problema de la ira, tiene que haber una forma diferente de cómo lidiar con ella. No podemos dar rienda suelta a nuestro enojo. Vamos entonces a ver 3 cosas en esta noche acerca de algunas pautas que nos pueden ayudar a cómo lidiar con la ira. Número 1, dice el verso 19, Santiago 1:19, por esto dice mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Léalo allí en su Biblia y subráyelo. Todo hombre sea pronto lo primero es para oír, exactamente, para oír, para escuchar. Ahora Dios sabe que tenemos un problema de que no nos gusta escuchar mucho y muchas veces a Él tampoco. Por esta razón Dios espera que podamos estar con los oídos atentos aún en esta noche a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Los mensajes que Dios nos da no son simples mensajes o simples meditaciones del montón que pueden haber por allí. Si usted está aquí en esta noche, entendemos y confiamos que el Señor tiene siempre separado una enseñanza para nosotros y algo especialmente para usted, como lo tiene para conmigo. Y lo que Dios quiere que podamos nosotros hacer es aprender a escuchar. ¿Listo? No es solamente algo más que va a entrar a nuestra mente de conocimiento. Eso es lo que Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Dios no hace nada al azar. Esta predicación es apropiada para cada uno de nosotros, porque Dios sabe que muchos de nosotros flaqueamos en esto, y me incluyo, hermano. Soy el primero a quien me predico, soy el primero quien sabe que necesita esta lección en esta noche. Y a la primera persona a quien tenemos que escuchar es a Dios. Todo hombre sea pronto para escuchar. El problema de la ira es que muchas veces somos movidos por nuestros impulsos, pero no aprendemos a responder de forma adecuada. Para responder de forma correcta, la primera cosa que Dios quiere es que aprendamos a escuchar. Antes de reaccionar, aprende a escuchar a Dios, a escuchar a las personas, a escuchar a tu familia, a los que te lastiman, a escuchar el problema, el asunto, lo que te está causando enojo. A nosotros diferentes cosas pueden causarnos enojo, pero Dios sabe que tenemos y podemos entonces en su fuerza, con su Espíritu Santo, luchar contra ello. Y la primera cosa otra vez que nos anima es a escuchar a Dios. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de estudiar, de buscar predicar un mensaje lo suficientemente claro, muy bien preparado y estudiado. Pero a la misma vez Dios espera que los creyentes, quienes están del otro lado de la pantalla, o cuando estamos en la iglesia, quienes están en las bancas, en las sillas, puedan también tener la preparación para escuchar, la disposición para decir: Señor, dime lo que quieres que aprenda. ¿Qué tienes para mí en esta noche? ¿Qué quieres que yo pueda aprender? Porque muchas veces no venimos preparados para escuchar a Dios. Y Dios quiere que tengamos disposición, presteza, prontitud a escucharle. Porque si no oímos a Dios, no vamos a escuchar nada. Y no es que Dios no está hablando, por el contrario. Escuche esto, Dios está hablando siempre. Esta noche le va a hablar. Siempre, cada día de nuestra vida nos quiere hablar a través de su palabra, por su Espíritu Santo, por circunstancias, por personas. Seamos prontos a hablar. A escuchar. Cuando una persona entonces no dispone su corazón, su entendimiento para escuchar a Dios, para comprender, solamente reacciona, allí viene el problema, porque no tenemos dominio sobre nosotros. Si queremos tener dominio propio, aprendamos a escuchar. ¿Listo? Prepare su oído en esta noche para escuchar a Dios. Es su responsabilidad, hermano, es su papel. Aprender a escuchar. Es nuestro deber como pastores saber qué predicar y cómo predicar y con cuánta preparación, pero es otra vez su trabajo, su papel. Entonces asegurarse que esté escuchando con los oídos que Dios quiere. Entonces la ira es un pecado cruel, es un pecado violento, que cuando uno no somete la ira, listo, porque no tenemos el control apropiado, entonces nos volvemos crueles, nos hace ponernos fuera de sí, casi como que entramos en un estado de locura. Entonces es como que nuestra persona se vuelve en otra persona.
Entonces, y cuando nuestra ira otra vez mengua y estamos tranquilos, no podemos imaginar lo que dijimos y nos preguntamos, ¿por qué le dije así? ¿Por qué le traté así? ¿Por qué no pude responder así? Entonces, eso pasa en nuestro corazón. Dios quiere entonces enseñarnos a escuchar primero, a escuchar lo que Él tiene para nosotros, a escuchar lo que cada día en su palabra nos quiere enseñar para ocasionar dominio sobre nuestras vidas. Lo triste es que muchas personas se sienten orgullosas de su temperamento. ¿Ha escuchado o visto a personas que dicen, yo soy así, yo hago las cosas así, reacciono así, como si fuese que es una virtud? Ser una persona iracunda, enojarte por todo, ser violento muchas veces. Hermano, ser iracundo, enojarte por todo no es una virtud. Dios condena el enojo de porque sí. Esa ira que no tiene freno, esa ira que no tiene control, que no tiene dominio, Dios la reprime en su palabra. No es una virtud. No es que yo soy así, así es mi personalidad. Hermano, no es parte de una personalidad de un creyente, de un hijo de Dios. Enojarse no es un pecado. La Biblia dice, enójate, pero no peques. Pero es un enojo justificado, un enojo por el pecado, como veremos después. No estamos enojados por cualquier cosa, porque quizás la comida no estuvo a tiempo, porque los hijos a veces son un poco irritables y muchas cosas, o algo pasa en el trabajo. Entonces aprendamos que la ira no es una virtud, hermano. Muchos se jactan de que reaccionan así y se sienten orgullosos de su temperamento, y eso está mal. Ser personas irascibles, ser personas que dan rienda suelta a su enojo, no es una virtud, hermano. Esto no es algo que Dios aprueba, no es algo que Dios entonces reconoce como una virtud en nuestras vidas. Muchas personas se justifican, se excusan. Yo no soy así, pero la gente me ha hecho así. Y culpan siempre a otras personas. Por tu culpa me he enojado, tú me haces enojar. Y siempre están excusándose. Ellos no tienen nunca la culpa. Y si queremos que Dios sobre nuestras vidas respecto a la ira, la primera cosa que hay que empezar a hacer es reconocer nuestro pecado, que la ira es un pecado, que no es solamente un pequeño defecto, que la ira es un pecado que Dios condena, que Dios reprueba en algunos creyentes y sin duda en los no creyentes. Algunos dicen que la ira, entonces, dentro de la lista de pecados que destruyen hogares y matrimonios, están a la par con el adulterio. El adulterio es una de las razones por las cuales muchos matrimonios se destruyen. Pero el que compite con este pecado es la ira. Muchos hogares se destruyen, muchas relaciones de padres e hijos se destruyen por este pecado. ¿Por qué? Porque pues el hijo no reacciona bien, el padre no reacciona bien y después ocasionan palabras donde se lastiman, se hieren y hay tantas cosas pasando y actitudes y reacciones y al final hasta quizás cierta violencia y sin duda se termina lastimando la armonía familiar, relaciones. Muchas relaciones interpersonales, muchos compañerismos con personas, amigos, se hieren, se fracturan, se rompen por culpa del enojo, de la ira, y de pronto ya no quieren hablarse, de pronto ya no tienen cierta amistad e intimidad. Por esa razón Dios necesita atacar la ira de nuestro corazón, ese enojo que está allí a veces almacenado, disimulado, el cual no podemos contener. Lo triste es que muchas personas lo minimizan. Pueden pensar que la ira no es un problema en mi vida y lo minimizan. Entonces, si no puedes identificar el enemigo, entonces no podrás batallar con él tampoco, ¿no? Así que algunas personas tienen mucha más ira de lo que imaginan. Solamente es cuestión de las circunstancias. Una circunstancia X que nos acontece puede desatar la furia, la rabia que hay en nuestro corazón y terminamos lastimando gente, entonces incluso a personas que nada tienen que ver en el asunto de nuestro enojo. A veces, ¿acaso no ha pasado que alguien está molesto y de repente sale al patio y el perro se le cruza y termina dándole una patada al perro que ni siquiera tiene la culpa? Sucede. Otra vez, la ira es algo que daña. La ira es algo que si no lo controlamos nos va a destruir a nosotros. Entonces, seamos prontos para oír lo que Dios nos dice al respecto. Mire conmigo el Proverbios capítulo 19,
verso 19. Proverbios 19, versículo 19. Búsquelo en su Biblia y subráyelo, por favor. La palabra de Dios dice, el de grande ira llevará la pena. ¿Está bien? El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá, ¿qué dice? Añadirá nuevos males. El de grande ira sufre las consecuencias. Aquel que pierde los estribos muy rápido, aquel que es fosforito o tiene pues un enojo sin control, dice, llevará la pena. Vas a sufrir, porque cuando se pasa el enojo y te das cuenta de todo lo que has hecho, vas a sufrir. Y te vas a lamentar, y muchas cosas no se pueden deshacer, palabras dichas, actitudes tenidas. Entonces un maltrato, una palabra que hiere profundamente, no puedes deshacerlo. Entonces, qué terrible, hermano, es un cristiano, una persona que no lucha contra la ira, que no pelea contra este pecado. Pero la palabra de Dios nos dice, entonces, el de grande ira lleva la pena. Y si usa de violencias, los males se multiplican. Los males se multiplican. Los pecados, por alguna razón, se multiplican cuando uno está enojado. Porque muy rápido puedes cometer muchos pecados. Y ofendes, y lastimas, y dices una grosería, y tienes una mala actitud, y de repente eres injusto, y de repente hasta mientes o exageras, y una serie de pecados se desatan solo por culpa de la ira. Con razón Dios dice que hay que tener cuidado con la ira. El de grande ira llevará la pena, sufrirá las consecuencias. Es el que sufre más al final. Entonces, muchas veces hay desastre, ¿no? El que se enoja sin freno, sin control, desmedidamente, va a terminar cosechando desastres que quizás no se imaginaba. Entonces, Dios nos advierte de estas cosas. Intentar calmar muchas veces aquel que está muy enojado, al final termina siendo contraproducente muchas veces porque termina enojándose mucho más. ¿Has intentado calmar a alguien que está furioso? Y termina reaccionando mucho peor, y tirando cosas y amenazando y diciendo lisuras y muchas cosas. Entonces es un gran problema, ¿sí? En Proverbios 14, verso 17, Proverbios 14, versículo 17, búsquelo en su Biblia, por favor, y subráyelo. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja, hará locuras. El que fácilmente se enoja, hará locuras. La Biblia aborda el hecho de enojarse fácilmente. Ahí están los fosforitos, ¿no? Los que les pasa cualquier cosa, hermano. En el carro, en el trabajo, los niños dicen algo y ya están furiosos, hermano. Entonces, Dios dice, el que fácilmente se enoja hace locuras, hará locuras. Muchas locuras en nuestras vidas serían entonces prevenidas si en caso no nos enojáramos tan rápido. Si fueras un poquito más paciente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, entonces con tu familia, con tus padres. Así que ten cuidado de no dejarte llevar por tu enojo que te lleva a hacer locuras. Es necesario practicar dominio propio. La Biblia nos habla del dominio propio como un fruto del Espíritu Santo. Si tú eres un creyente, el Espíritu Santo quiere obrar en ti dominio propio para poder entonces controlar tus emociones, tu temperamento. Así que no te enojes de todo ni tan rápido. El que rápido se enoja hará tonterías que pronto, muy pronto, tendrá que lamentarse. Así que no justifiques su ira pecaminosa. No culpe a los demás. Es que me hacen enojar. Es que ellos dicen. Es que ellos hacen por la culpa de mi esposa. Si usted justifica su ira, no está yendo por el camino correcto para luchar contra ella. Lo que tiene que hacer es reconocer, Señor, yo tengo problemas con la ira. Soy un creyente, soy un hijo tuyo, una hija tuya que tiene problemas de ira. Y por mi ira lastimo a mi familia, por mi ira estropeo mi comunión contigo y mi propia paz. Porque eso hace la ira. Entonces Dios dice, hijo, escucha. Todo hombre sea pronto para oír. Y Dios nos está hablando en estos textos, nos está advirtiendo acerca del problema de la ira. También el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, 26 y 27 acerca de la ira lo siguiente: airaos, Efesios 4, 26 y 27, airaos, búsquelo, airaos, pero no pequéis.
¿Ok? Dice, enójate, pero controladamente. El enojo es un sentimiento como la alegría, como la tristeza. Y hay cosas que nos hacen enojar, pero hay cosas justificadas en las cuales Dios sí espera que podamos enojarnos. Por ejemplo, el pecado de este mundo. Nos debe de enojar sin duda. Hace algunos días atrás, un pastor nos envió unos videos. Entonces ya en algunos países, especialmente en Norteamérica o en Europa, se está fomentando, escuche esto, el hecho de que la pedofilia es una opción sexual y no te estoy mintiendo. Hacen conferencias de estas cosas enseñando que así como a alguien le gusta entonces los hombres siendo hombre o algo por el estilo, también es una opción sexual que te gusten los niños. Y yo estaba tan enojado, ni siquiera pude terminar de ver este video. Estaba muy furioso, muy molesto porque el mundo se está estropeando demasiado rápido. Ahora, Dios no tiene problemas en que te enojes por las injusticias, por la inmoralidad, por el pecado. De todos modos, hay razones justificables para enojarse. Jesús se enojó también. ¿Recuerdas? Él hizo un azote, entonces, y botó a los cambistas porque habían hecho entonces del templo, de la casa de su padre, una cueva de ladrones. Estaban robando dentro del mismo templo, estaban aprovechándose y Jesús se enojó. Era un enojo justificado, no era un enojo básicamente por sí mismo, tenía que ver con su Padre, tenía que ver con Dios, con las cosas del Señor. Si usted se enoja por cosas de pecado o cosas del Señor, Dios justifica tu enojo. Pero si son iras personales, por tonterías como quizás que tu esposa se olvidó algo, o como que quizás, no sé, tus hijos olvidaron de hacer algo, hermano, asegúrate de no reaccionar con ira por estas cosas, hermana. El punto es entonces, un día vamos a darnos cuenta que quizás muy tarde ya nuestra ira nos ha llevado a lastimar tanto a muchas personas que quizás nos vamos a quedar solos, hermano. Porque nadie quiere estar al lado de un hombre o una mujer iracundos, que sus reacciones siempre son en ira, en enojo, siempre fastidiados por todo. Un creyente maduro sabe cómo soltar su ira. Airaos, pero no pequéis. Suelta tu ira, pero de forma controlada. A veces tus hijos tienen que verte enojado y ellos sabrán en tu enojo que entonces han hecho algo malo, pero controla tu ira, mide tu ira. Así que si no controlas el enojo, se vuelve muy peligroso, se vuelve en ira, se vuelve entonces en una cólera desenfrenada. Entonces luego vamos a tener mucho dolor en nuestro corazón cuando esto pasa. Hace un tiempo hablé con un esposo que me decía, pastor, mi esposa cuando se enoja no me habla una semana. Me quita el habla una semana. A veces se encierra en la cocina y pastor, por horas no sale. O se queda allí en el comedor y por más que le digo, amor, ya hay que conversar, hay que arreglar, mira, amor. Él dice, mi esposa nada, se enoja por días. Entonces yo estaba, bueno, un tanto sorprendido, pero eso es lo que pasa muchas veces en muchos hogares, en muchos matrimonios que se enojan, pero no controlan su enojo. La Biblia nos dice, en Efesios 4:26, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es la idea? Tienes que ponerle un límite a tu ira. Un límite en cómo vas a reaccionar y un límite en el tiempo. ¿Cuánto tiempo te vas a enojar? ¿Hasta cuándo vas a estar enojado? ¿Cuánto tiempo vas a estar así con esa actitud de rabia, de cólera en tu corazón? ¿Cuánto tiempo? Usted tiene que decidir, enójate, pero horas, días. El enojo no puede estar mucho tiempo en nuestro corazón porque es como un virus que va a atacar muchas cosas más en nuestro ser y se convierte en amargura, en resentimiento y al final en odio. La ira se puede terminar convirtiendo en odio, como veremos en un ratito. Por esa razón somos advertidos de, hay que luchar contra la ira. ¿Ok? Verso 27, dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. Porque la ira lo que hace es, abre la puerta a Satanás. Satanás está buscando a personas airadas, enojadas. Mire, el rol de Satanás es causar división matrimonial, familiar, entre padres e hijos. El diablo se deleita de ver familias rotas.
por culpa de la ira, por culpa de peleas, de resentimientos, de amarguras, de gritos, de insultos, de agresiones. El diablo toma la oportunidad en una persona enojada. Y el diablo está buscando a personas enojadas. Él está mirando, buscando a aquellos que tienen ira. Entonces, y le abrimos la puerta a él para que él nos tiente para reaccionar mal, para que él nos tiente para seguir lastimando a nuestra familia. Así que no le des la oportunidad al diablo. ¿Sabe cómo no le va a dar la oportunidad? No le va a dar la oportunidad cuando usted quita muy rápido de su corazón el enojo. Si lo tiene por horas, por días, usted le está dando la oportunidad para que él entre a su corazón o utilice cosas para poner ideas, pensamientos, actitudes completamente destructivas. El enojo guardado se vuelve amargura. Por eso Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es la idea? No dejes que el sol se oculte y tú sigas enojado. Hace un rato ya el sol se ocultó. Yo estaba trabajando aquí abajo, entonces cerca en la oficina. Entonces, y en eso miro afuera y el sol ya se metió. Ese era el momento para que todos los enojos se vayan. No puedes dormirte enojado. No puedes irte a la cama con ira en tu corazón. Es así como Dios consiente en sus hijos. Es así como Dios quiere en nuestras vidas. No hay forma, hermano. No hay forma. Es necesario poder luchar contra eso pronto. Quitar el enojo, la ira de nuestro corazón. En Efesios 4:31, más abajo, mire conmigo, Efesios 4:31, la palabra de Dios dice, quítese de vosotros. La palabra quitar es una acción de fuerza, es una acción que uno debe hacer con cierta violencia, sacar de nosotros, arrancar de nosotros, ¿qué dice? Toda amargura. El odio tiene una escalera en descenso y el primer peldaño de arriba es la amargura. ¿Sí? Es la amargura. ¿Qué es la amargura? Tener en nuestro corazón disgustos, resentimientos. Viene de la palabra en griego picria. Picria es un disgusto, un dolor, un resentimiento donde yo quiero rechazar la reconciliación. No te hablo, pues. No quiero que me hables. Y estamos así por mucho tiempo resentidos. Así empieza la ira y que termina en odio. ¿Ok? Es la actitud de no me quiero reconciliar. Estoy dolido, me has lastimado, me has dicho, me has criticado, me has ofendido, me has tratado mal. Entonces, el primer paso para el odio es la amargura. ¿Listo? La actitud de yo rechazo la reconciliación. Lo siguiente, ¿qué dice? Fíjese en esa lista. ¿Cuál es la segunda palabra? Número 1 es amargura. Quítese toda amargura. Segundo, enojo. La palabra en griego para enojo es tumos. En griego es tumos. ¿Qué significa? Enfado, disgusto, estoy de cólera, diría alguien. Claro, la gente hace cosas, hermano, que a veces provocan en nosotros eso, o que reaccionamos con cierto enojo. Pero Dios dice, hay que sacar esas cosas. Quita las cosas que te enojan. ¿Qué cosas te enojan? ¿Qué son las razones por las cuales te enojas? Llegas a la casa y ¿qué esperas que haya? Entonces, si tu esposa hace cosas justifican ese enojo, entonces no te enojes de cualquier cosa. Quita, la Biblia dice, enojos, esas cóleras infundadas, de tonteras nos enojamos. Entonces cosas que a veces no son hechas a propósito, son accidentes, son incidentes. Nadie hace las cosas para fastidiarte la vida. Nadie se levanta por la mañana pensando, hoy me voy a levantar con tal de hacer amargar a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. Nadie hace esas cosas. Entonces no te enojes, no entres en rabias por gusto. Luego dice la palabra de Dios, la tercera palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La ira. La ira, la palabra en griego es orgé. ¿Qué significa esta palabra? Es una furia destructiva, es rabia violenta. Empieza en amargura, luego se vuelve en enojo, pero se transforma ahora en ira. Es una rabia violenta, es una furia que hay en nuestro corazón y que nos lleva a lastimar. Ya en ese punto estamos lastimando muy duramente a las personas y reaccionamos mal y amenazamos o damos un golpe inapropiado o decimos una palabra, un adjetivo duro, entonces a quienes nos rodean o reaccionamos o lanzamos algo. Eso ya es ira. ¿Listo? Es un arranque de ira que hay en nuestro corazón. Luego dice gritería. La palabra en griego aquí es kraugé. Kraugé, lo que significa son reclamos
de nuestros supuestos derechos. Y empezamos a gritar y exigir y que debe hacerse así. Y entonces empezamos a dar quejas hirientes en gritos. Ya no nos podemos contener, que nuestros gritos son explosivos y levantamos la voz y todo el mundo sabe que estás enojado y todo el mundo teme tus gritos. Dios dice, quita eso de tu corazón. Quita la amargura, quita el enojo, quita la ira, quita los gritos, la gritería. Nos sentimos bien cuando gritamos, es como hay un desfogue después que grito y nos sentimos en cierta paz, pero eso está mal, hermano. Porque date cuenta, mira a tus hijos cómo temen tus gritos, mira a tu esposa cómo está muy fastidiada por lo que acabas de decir, o tu esposo, quizás él se traga para sus adentros cómo reaccionas, pero no es la voluntad del Señor. Por último, la siguiente palabra sería maledicencia. Aquí la palabra en griego, entonces, discúlpame, no la copié, pero es blasfemias, listo, son entonces calumnias, palabras con el fin de insultar, herir, de agredir, palabras hirientes, adjetivos muy dolorosos sobre personas. Y eres tal. Y entonces ponemos adjetivos sin problemas y aquí viene entonces la idea de una maledicencia. Podemos decir hasta una grosería, un insulto muy fuerte. Entonces podemos blasfemar, lastimando a las personas y sin duda ofendiendo gravemente a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Por último, entonces viene la palabra malicia, odio. Odio, porque cuando una persona ya tiene malicia en su corazón, simplemente es odio y se muestra con actitudes, acciones y deseos con el único fin de herir, con el único fin de lastimar, de perjudicar a las otras personas. Porque es lo que el odio hace. Lo que el odio hace, hermanos, simplemente es herir. Quiere vengarse, quiere lastimar, quiere castigar. Quiere demostrar que es, en cierta manera, superior por nuestro orgullo. Ese es el problema con la ira. Empieza en amargura, se vuelve enojo, se vuelve ira, se vuelve griterías desmedidas, se vuelve entonces en maledicencias y termina siendo odio. Así que, hermano, no es un tema sencillo. La ira no es un problema superficial. Si usted no arregla la ira, si usted no aprende a tener dominio sobre su enojo, vas a terminar lastimando la iglesia, el nombre de Dios. Un creyente enojón, una creyente enojona, una mamá que puede ser muy talentosa y muchas cosas, pero que siempre reacciona con ira, eso no está bien. Una señorita tan talentosa, tan bonita, pero que te dejas llevar por tu ira, por tu enojo, por tu resentimiento. ¿Crees que es así como el Señor quiere que viva? No es lo que el Señor quiere para nosotros. Verso 32, Efesios 4:32, la palabra de Dios dice, antes, sed benignos unos con otros. Dice misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Ok? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes de todas estas cosas de enojo en nuestro corazón, tú tienes que aprender a ser benigno. Y esta palabra es muy especial, es amable, ser bueno, ser bondadoso. Ten paciencia con las personas. Mira, nos vamos a equivocar siempre. ¿Sí? Somos torpes en nuestras palabras, nos olvidamos cosas. Hay gente que nos pide favores y nos olvidamos y no te enojes por esas cosas. Que a veces tus hijos, pues, es parte de su niñez que cometen algunos errores. Aprende a ser un poco más tolerante con ellos. Ora a Dios que te dé la creatividad para saber qué hacer para lidiar con tus frustraciones. Ira, enojo desmedido, gritos no son la solución. Te pregunto, ¿te traen solución en tu vida? ¿Puedes recomendar a alguien reaccione así de forma violenta para que le vaya bien? No, hermano. Son cosas que al final Dios nunca va a bendecir en nuestras vidas. La Biblia dice, tienes que ser entonces alguien misericordioso. La palabra misericordia es un afecto profundo. Es una compasión profunda por la gente. Dice, perdonándoos unos a otros. Así como Cristo, como Dios nos perdonó, hermano, perdona. Hoy día muchos de ustedes han tenido muchos pecados y sabes que Dios no está enojado contigo.
Muchos de ustedes y yo mismo hemos reaccionado mal, no hemos leído, algunos no han leído tal vez la Biblia, no has orado, has sido orgulloso, orgullosa, has tratado mal a alguien y un sinfín de cosas. ¿Y sabes qué? Y Dios no está molesto contigo. Porque Dios es paciente, porque Dios es compasivo. Él sabe cómo eres, pero Él pide que seas así con las demás personas también. No te enojes con las personas. Jesús no estuvo nunca enojado ni resentido con nadie. El propio Judas, que lo traicionó, en el mismo momento que lo entregó, Jesús lo besó y le llamó amigo, lo cual muchas veces lo vemos en la Biblia de una forma tan rara, que Jesús llame a su propio, entonces, traidor, amigo. Y no lo dijo hipócritamente. No te enojes con las personas de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, hermano, para vencer la ira, sé pronto para escuchar. Escucha a Dios. Deja de escuchar a tu propio orgullo. Deja de escuchar a gente que defiende la soberbia, la ira, su temperamento, y escucha a Dios. Sé pronto para oír. Segundo, sé tardo para hablar. Segundo, sé tardo para hablar. Es lo que decía el libro de Santiago. Todo hombre sea pronto para oír, pero número dos, sea tardo para hablar. Demórate en hablar. El problema en general es que hablamos demasiado. Nos gusta hablar y arguir y defender, ¿sí?, lo que somos o lo que hacemos. Pero miren lo que dice la Biblia, el libro de Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Búsquelo y subráyelo. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras hay pecado, pero el que refrena sus labios, dice, es una persona sabia, es un prudente. El problema, hermano, es que nosotros abrimos la boca más de lo debido, más de lo necesario. Y en el hecho de hablar y argumentar y querer defendernos, terminamos lastimando. Es mejor callar muchas veces. Dice la Biblia que aún aún el necio es contado por sabio, ¿cuándo? Cuando se calla. Es mejor que la gente piense que eres muy callado, muy reservado, a que digan, debe de frenar su boca, porque habla mucho. Mira lo que dice, mira las necesidades que salen por sus labios. Adrián Roy es un gran pastor. Él dice, matemáticamente, él dice, existe la probabilidad de que podamos, entre más hablar, cometer más pecados. Matemáticamente es más probable, entre más hables, que cometas más pecados en tus palabras. Entonces, lo opuesto es verdad, que entre menos hables, cometerás menos errores con tu boca, con tu lengua. Proverbios 17, versículo 27. Proverbios 17, 27, la Biblia dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El de espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Sí, tiene sabiduría. Es mucho mejor ahorrar nuestras palabras. Entonces, hermanos, los oídos deben estar bien abiertos. Pero es mejor mantener la boca lo más cerrada posible, sobre todo si estamos enojados. Si estás enojado, mejor cállate. Solo calla, porque muy pocas buenas cosas van a salir de tu boca cuando estás enojado. Solo mejor cállate. Pide un tiempo. Estoy enojado, por favor, déjeme un momento y déjalo allí. Ve, busca al Señor, ora un momento, que se disipe tu enojo. Entonces recién puedes lidiar con las cosas, porque muy pocas cosas buenas van a salir de la boca de alguien que está enojado. Muchos nos metemos en muchos problemas por culpa de nuestra lengua. Nos conviene mantener la boca cerrada. Si estás enojado, es preferible que te calles. No contestes a tu esposa, no contestes a tu esposo, no pelees con tus hijos, porque en el afán de hablar vas a cometer pecado. ¿Sí? Entonces, Dios no está diciendo que no hablemos, que no conversemos. Lo que está diciendo es que mide tus palabras. Cuidado con las groserías. Es triste que aún cristianos, algunos dicen groserías. Es muy lamentable. Pero cristianos, algunos hablan groserías. Y eso está mal. Dice la palabra de Dios en Santiago 3 que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No hay forma, hermano. ¿Ok? Entonces Dios quiere que entendamos estas cosas.
¿Ha pensado alguna vez en el daño que causan las palabras? ¿Ha pensado alguna vez en cuánto hieren nuestras palabras? Si comenzáramos a juntar a las personas que nos rodean y les preguntáramos qué cosa hemos dicho alguna vez que les han herido, nos sorprenderíamos. Pero hay una serie de cosas que dijimos que les han herido, mucho. Y con el pasar de los años está en su corazón. Puede que hayas pedido perdón, pero usted no puede borrar esas palabras. Con razón Dios nos dice, guarda tus labios del mal, refrena tu lengua. En Santiago 3:6, Santiago capítulo 3, versículo 6, la Biblia dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La Biblia dice así, la lengua es un fuego, por eso puse al principio la foto de fuego, porque la ira combinada con nuestra lengua, hermano, es fuego, fuego que vas a quemar. Es un mundo de maldad. Hay muy pocas cosas sensatas que vas a decir cuando estás furioso, cuando estás de cólera. Santiago 3, versículo 8 dice, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Compara entonces a la lengua enojada, entonces como que tiene veneno mortal, porque puedes destruir, puedes lastimar a una persona de forma grave. A tu esposa la puedes hacer llorar y sufrir solo con tus palabras. Yo mismo muchas veces he experimentado esto, he hecho llorar a mi esposa muchas veces por palabras que dije. Entonces, pero luego me doy cuenta que lo que para mí no es gran cosa, pero para otras personas les lastima, especialmente si son de tu familia. ¿Sabe usted cuántos matrimonios se destruyen por causa de la ira, de las palabras hirientes, de las palabras humillantes? No sabes cocinar, eres cual, palabras ofensivas para con su esposa o su esposo. ¿Sabe cuántos matrimonios se destruyen? Hermano, nos sorprenderíamos. Pero la gente se divorcia o se separan por adulterio y por iras no frenadas. ¿Sabe cuántos corazones han sido destrozados por palabras dañosas, palabras que uno quisiera retroceder en el tiempo y escoger no decirlas? Muchas relaciones se rompen, muchos corazones rotos de hijos, de jóvenes, de señoritas, quedan rotos por culpa de palabras, ofensas, quedan destrozados. ¿Sabe cuántos hijos no aman a sus padres por palabras, por adjetivos que les decían de forma constante para herirlos, y al final terminan divorciando su corazón de sus padres solo por palabras? Hermano, permita que su lengua sea controlada por el Espíritu Santo. Permita que su lengua sea controlada por el Espíritu Santo. Tardo para hablar. Es mejor callar. Es mejor poner un freno, un guarda a nuestros labios. El salmista decía en el Salmo 141, verso 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Esa oración tenemos que hacerla usted y yo. Señor, pon un guarda, pon un vigilante, un protector en mi boca, porque tonteras muchas veces quieren salir de allí. Usted debe de ser consciente de lo que dice. Debemos estar muy conscientes de lo que decimos. Hermano, si aprendemos a controlar nuestra lengua, vamos a ser cristianos maduros. Dice la palabra de Dios que el que controla su lengua, al final puede controlar todo su cuerpo. El que controla su lengua podrá controlar todo su cuerpo, y es lo que Dios quiere: control, dominio propio, dominio de nuestro temperamento, es lo que el Señor quiere. No podré terminar por el tiempo la predicación en esta noche, lo haré la semana que viene. Le animo en este momento para orar juntos un momento, por favor. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por el tiempo de tu palabra. Quiero suplicarte por cada persona, Dios, que está allí escuchando aún este mensaje. Que nos puedas, Dios, ayudar en nuestras vidas a reconocer el gran problema que tenemos con la ira. Hay muchas personas que nos rodean, Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde sea que estamos en la iglesia, las cuales hemos herido por culpa de nuestra ira. Hijos contestando a sus padres, hijos gritando a sus padres, esposos lastimando a sus esposas cuando debieran de tratarlas con paciencia, con ternura, con delicadeza.
esposas siendo irrespetuosas con sus esposos, lastimándoles, hiriéndoles. Señor, la ira está lastimando nuestro mundo, la ira está llevando a que haya en el mundo asesinatos, violencia. Dios, yo te suplico que no haya estas cosas en tus hijos, que nos ayudes a lidiar contra la ira. Perdónanos por la amargura de nuestro corazón. Perdónanos por reaccionar solamente y muchas veces con violencia y tener arranques de ira. Enséñanos a escuchar y a ser tardos para hablar frente a dificultades o circunstancias difíciles. Quita la ira de nuestro corazón. Usa el Espíritu Santo, Padre, usa tu palabra cada día que nos recuerde que tenemos que tener dominio en nuestras vidas. Basta de deshonrarte, de ser hijos iracundos, hijos enojones, de cosas tontas muchas veces que nos avergonzaría poder decir, cosas que nos enojan, que al final no tienen ningún valor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, a cada joven o señorita que esté escuchando esta enseñanza, que todos podamos luchar contra la ira, que todos podamos pelear contra la ira, esa ira que destruye y carcome nuestro corazón. Gracias por ser paciente con nosotros, porque si usted nos da la chance de estar vivos hoy día, es porque usted es un Dios bueno, que también es lento para enojarse con nosotros. Lento para poder llenarse de enojo, ira contra nosotros. Gracias por tu paciencia, por tu perdón. Danos ese mismo corazón por la gente, para perdonarles, para ser tolerantes con lo que las personas nos hacen. Gracias, amado Dios, por este tiempo especial de tu palabra. Bendice a cada persona que este mensaje le pudo haber ayudado. Te lo suplico de todo mi corazón y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo de todo mi corazón. Estamos orando por ustedes. Que Dios los guarde. Un saludo para cada uno. Nos encontramos el día domingo a las 6 de la tarde. Hermanos, bendiciones. Muchas gracias.